En este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a Benjamín Liberov. Bueno, lo puedo presentar de varias maneras, pero uno de ellos, de los últimos, es que es ex subsecretario de Turismo, especializado en los últimos años con respecto a este tema, y que ha presentado una publicación, un trabajo de investigación en los últimos meses. Bienvenido, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por el espacio, un saludo a la audiencia y desde ya el deseo de que culminen muy bien el que está terminando y que sea mucho mejor el que viene. Y además, pienso yo, oportuna su presencia y sobre todo el tema para hablar de turismo, porque estamos, si bien hay turismo todo el año, en verano el turismo se hace sentir de otra manera. Y me pareció muy interesante todo el tema de plantearse la pregunta del vínculo de la izquierda con el turismo, ¿no? Que a veces es como, o era como mirada menos, como no darle importancia. ¿Cómo surge esas preguntas, esas hipótesis de decir, bueno, qué pasa con ese ruido que parece que hay? A ver, es válida completamente la pregunta porque la izquierda en el mundo, no solo en el Uruguay, a partir de su influencia, su peso en las organizaciones sociales, en las demandas que reclama históricamente, tenía en el turismo un ámbito complejo, porque básicamente se reducían sus demandas a mejores condiciones laborales, que no eran sencillas, y a su vez los temas salariales, que no eran sencillos, y por otra parte, quienes estaban disfrutando del turismo muchas veces eran los que en la sociedad todos vemos como privilegiados. Entonces, desde ese punto de vista era un ámbito no sencillo. Lo que ocurre es que con el transcurso del siglo XIX y particularmente del XX, también las organizaciones sociales y también las organizaciones de izquierda fueron adquiriendo responsabilidades de organizar y planificar turismo. Y desde ese ángulo tuvo que comenzarse a elaborar de qué manera mirar el turismo para que sea un factor que contribuya al desarrollo humano, que contribuya al bienestar de los residentes, que genere condiciones para el disfrute de los seres humanos y que aporte al desarrollo de la cultura, los patrimonios, etcétera. Por lo tanto, no fue un proceso sencillo, no fue un proceso exento de contradicciones. Y desde ese ángulo es bien válido reivindicar una mirada distinta. Y si tomamos estos 5 años pasados, por ejemplo, sacando los años de la pandemia que no son culpa del gobierno, el programa de turismo social fue desmantelado. Fue desmantelado. E incluso un programa que Turismo para Todos, que se comenzó en agosto del 2022, en la información que va a trasladar el gobierno tiene menos de 3.500 personas que participaron de eso. Entonces eso se desmanteló, primero. Segundo, el turismo interno en el mundo es parte de la sostenibilidad del conjunto del sistema. Ningún país vive solo de los turistas que le llegan como sistema. Y en el Uruguay hubo fondos de emergencia para la sequía, para el COVID, para la reconversión lechera, etcétera, absolutamente válidos. Sin embargo, no hubo un fondo específico de emergencia para la sostenibilidad del sector turismo, que fue uno de los que más se vio afectados y que incluso aún hoy todavía tiene problemas. ¿Y cuántos quedaron por el camino? Hubo seguros de paro especiales. Pero el seguro de paro existía, la flexibilización que se hizo. Yo recuerdo que cuando estaba Murro en el BPS y después ministro, los temas zafrales, por ejemplo, fueron parte de lo que discutimos en el turismo y se generaron flexibilidades. A mí me parece bien, obviamente, que durante la pandemia se haya ampliado eso. Incluso que se haya reprogramado créditos para los sectores turísticos, que se haya bajado tasas básicas de conexión a servicios. Esto está bien. Ahora, si el turismo le ingresa al país 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, o sea, más que lo que exporta la carne muchas veces, o lo que exporta ahora la forestación, entonces, si nosotros miramos el impacto que el propio Ministerio de Turismo con el PNUD hizo un estudio del Sistema Nacional de Emergencia, por el cual entre marzo del 2020 y los 2 años y medio de pandemia, hasta el 2023, digamos, dejaron de ingresar al Uruguay 3.000 millones de dólares.
de acuerdo a lo que el propio ministro Matos planteó, la sequía tuvo un impacto de 2.000 millones. Entonces, ¿cómo no tener un sistema que pueda poner en torno a una mesa al sector privado, a las autoridades del sector y a los propios trabajadores, para ver de qué manera se puede instrumentar una política contracíclica? ¿No se ha hecho? No, no se hizo. No se hizo. ¿Y eso lo va a hacer la próxima administración del Frente Amplio? Está planteado, si miramos las 48 medidas básicas planteadas en el Real, hay dos aspectos que son bien concretos. Uno, el fortalecimiento del turismo interno y el turismo social. Segundo, la digitalización y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que en el turismo son prácticamente el 85 al 90% de las empresas. O sea que eso hay que retomarlo. Yo no me corresponde y al mismo tiempo hay que esperar qué información se brinda de cómo presupuestalmente está el ministerio y de cómo el propio gobierno, cómo armoniza hacia futuro las nuevas autoridades, pero eso ya está de alguna manera priorizado como forma de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con el turismo social? Y pienso ya planteándolo con los desafíos que debe encarar o tiene la próxima administración, más allá de que, y ahora después le voy a preguntar si va a tener alguna incidencia en eso, ¿no?, a nivel del Ministerio de Turismo. Pero el turismo social tampoco se ha desarrollado demasiado. Veranear o vacacionar en Uruguay, para quienes somos habitantes de este país, es carísimo. Bien, está bien. Vamos a volver otra vez a lo mismo. El turismo interno comprende el turismo social. Claro. Pero si hablamos de turismo social, hablemos de turismo social específicamente. Lo de turismo interno tiene que ver con esto que yo decía, un fondo de estabilidad contracíclico que permita, por ejemplo, la experiencia del COVID en algunos países significó, España, que en determinados días y en determinado horario los viajeros frecuentes de trenes no pagaban el boleto en función de que tuvieran una salida de carácter turístico. Eso acá no hubo nada. En ciudades de Italia, el 50% de un boleto aéreo de quienes llegaban a una zona se les devolvía. Acá en el Uruguay, fíjese, durante la pandemia, cuando se abrieron las fronteras para viajar, ni siquiera en algunos casos se dieron los beneficios fiscales que habían antes de la pandemia al 2020 con el gobierno del Frente Amplio. Recién ahora se están adjudicando. Por ejemplo, ¿cuál es la razón? Si tenemos que promover turismo de afuera, que teníamos problemas de frontera, que este año con el mercado argentino va a estar menor, con el brasilero va a ser complejo. ¿Cuál es la razón por la cual no le damos 10 pasajes de peaje gratis a quienes vienen? Como en algún momento, cuando estaban los puentes cortados, devolvimos nafta, facilitamos peajes. Entonces, desde ese punto de vista, eso tiene que ver con una mirada de cómo promuevo lo interno. Incluso lo que yo le acabo de decir, el fondo de emergencia significa, vamos a ver, si alguien compra paquetes turísticos que están estructurados dentro de esto y hay un fondo, ¿por qué los boletos de transporte interdepartamental no tienen un valor distinto asociados al turismo? Si yo quiero generar condiciones con los hoteles, ¿por qué no discutir tarifas especiales a los efectos de que en la temporada de baja, por ejemplo, las tarifas tengan un ajuste para que este programa del Fondo de Estabilidad sea con esa característica? ¿Y eso va a estar en el próximo gobierno? Bueno, yo quiero entender de que sí, las autoridades están trabajando. El Frente Amplio tuvo y tiene una unidad de turismo hace 20 años trabajando en conjunto. El programa del Frente Amplio comprende un paquete de propuestas que de alguna manera están contempladas transversalmente en el programa general, pero ahora se trata de pasar a ver con lo que el gobierno va a dejar, de qué manera se trabaja. Porque, a ver, ¿cuánto está comprometido el presupuesto 2025 la promoción internacional? No se sabe. Del punto de vista de cuántos trabajadores tiene el ministerio que tienen causal jubilatoria y la van a tomar y cuántos trabajadores van a ingresar, todavía no se sabe. Es más, el Ministerio de Turismo tiene menos funcionarios que el municipio de Paso de los Toros. Y el Ministerio de Turismo en el 2005 le ingresaban 540 millones de dólares al Uruguay por turismo
Cuando lo dejamos ingresaban prácticamente 2.000 millones de dólares, con la misma cantidad de funcionarios, porque a veces cuando se habla de bajen el costo del Estado, seamos más eficientes, veamos experiencias en las cuales eso pasó. ¿Y eso indica que está funcionando bien con ese poco personal o que la izquierda no le da la importancia que debe dar el turismo como derecho humano? No, durante el 2005 al 2020 el Ministerio de Turismo creció, por ejemplo, para la promoción internacional de 2.1 millones de dólares a 9 millones de dólares. Digamos, como profesional del turismo no digo que es la octava maravilla, pero multiplicar por 4 no es poco. El Ministerio de Turismo, sumando el proyecto o programa del Banco Interamericano de Desarrollo, permitió invertir más de 10, 12 millones de dólares en pequeñas infraestructuras. ¿Y por dónde tendría que ir el turismo, la promoción del turismo en la próxima administración? Si tuviera lo primero que yo creo que hay que considerar es qué está haciendo y sobre todo hay que recomponer una cosa básica, que son las relaciones públicas en los mercados fundamentales que tienen que trabajar 24 horas los 365 días del año. Ya el ir a ferias o hacer giras promocionales, más, eso hay que hacerlo, está bien, sí. Pero eso ya es pasado, desde el punto de vista de las nuevas necesidades. Nosotros, a su vez, aprendimos entre el 2012 al 2020 todo el impacto de las nuevas tecnologías para la promoción turística. Hoy es posible saber a qué mercados, a partir de definir los mercados y los segmentos a los cuales quiero llegar, y territorialmente a quienes quiero llegar, puedo saber a qué hora entran a ver mis programas, si ven qué tipo de fotos son las que más gustan, qué tipo de mensajes son los más receptivos, y los algoritmos permiten cada 24 horas actualizar eso en función de su eficiencia. Y eso tiene que ver con, efectivamente, aprovechar las nuevas tecnologías. Yo sé que el Ministerio ha hecho una licitación, ha ganado una agencia de publicidad diversa a la que estaba antes, por lo tanto las autoridades designadas o nominadas tendrán que ver cómo está planteado eso a los efectos de poder trabajar. ¿Va a estar en algo en turismo en los próximos 5 años? No, yo creo que estoy a disposición de ayudar a las personas que están siendo nominadas. Me parece que hay un recambio generacional importante y por sobre todo a nivel de la conformación hay personas que han estudiado específicamente turismo y que van a estar en los cuadros de dirección del Ministerio. Para 30 segundos, porque ya tenemos que cortar, ¿cómo recibió las declaraciones de Topolansky y de Mujica con respecto al tema de los falsos testimonios? Bueno, se imaginará que como familiar de persona desaparecida, Manuel Liberov, no es lo que me gustaría escuchar y menos que pudiera ser la orientación con la cual trabajara el próximo gobierno. Afortunadamente he escuchado al presidente electo ratificar una tradición. Y por otro lado, hay una cosa que sí es bastante dolorosa, diría, para la sociedad, pero en lo particular. ¿Cuál fue la opción que tuvieron nuestros familiares detenidos, desaparecidos, torturados, encerrados de juicios legales, correctos y justos? Ninguna. Y pagaron por eso. Entonces, quienes han cometido delitos de tamaña magnitud para la sociedad, de alguna manera han tenido mucho más respeto por parte de la sociedad a cómo tratar los casos. Y los juicios se hacen. Y no es que una persona está detenida, y eso me parece muy falso, por un testimonio, porque eso sería discutir toda la jurisprudencia y la forma en que trabaja, en particular la Fiscalía de Derechos de Lesa Humanidad. No es así. Yo parto de la base que hay un fiscal que armó los casos y para referencia en particular está la causa de los 20 de mayo, que es más el Plan Cóndor, donde hay testimonio de centenares de personas sobre las denuncias que hay, y si alguien se toma el trabajo de ver la presentación de la Fiscalía ante el juez como acusación, se dará cuenta que no existe ninguna posibilidad de que por un falso testimonio pueda estar preso alguien que mató, torturó, hizo lo que efectivamente en esas denuncias se plantea.
Benjamín Liverov, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, al contrario, y buen año una vez más para todos. Muchas gracias igual. Y nosotros vamos ahora con otros